ahora vamos a ver la exploración del estado mental. Entonces, esta va a ser, digamos, la primera parte de la exploración neurológica como tal. Ya en el video anterior vimos que siempre tenemos que hacer una exploración física general antes de hacer como tal la exploración neurológica. Ahorita vamos a ver la primera parte de la exploración neurológica, que va a ser del estado mental. Ahora, la exploración del estado mental lo vamos a dividir, o podemos dividirlo básicamente en dos partes, que va a ser la parte más psiquiátrica y la parte más neurológica. O sea, obviamente todas las patologías como es esquizofrenia o esquizofrenia, trastorno de personalidad o así, pues tienen que ver con el sistema nervioso central. Pero hay unas que son más como trastornos psiquiátricos, que es lo que vemos en psiquiatría como esquizofrenia o ansiedad, por ejemplo. Y hay otras que son más neurológicas, como es, por ejemplo, afasias o, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer. Entonces ahorita nos vamos a enfocar más en exploración del estado mental, más enfocado a las patologías neurológicas. Pero siempre también tenemos que ver un poquito de la parte psiquiátrica. Entonces, para los neurólogos, que no vamos a hacer así toda una historia psiquiátrica, básicamente tenemos que enfocarnos en tres partes. Esto perteneciente a la parte psiquiátrica, que va a ser mood, affect and thought process. Mood, o sea, va a ser el ánimo o el humor del paciente. Entonces, esto es como el paciente nos dice que está. Por ejemplo, el paciente nos puede decir que está triste, o nos puede decir que está enojado o que está contento, por ejemplo. Affect es cómo nosotros percibimos que está el paciente, o sea, cómo se ve, o digamos, la apariencia del paciente. Se ve contento, se ve feliz, se ve triste, ¿cómo se ve? Ahora aquí hacemos como un paréntesis que va a ser correlacionar lo que el paciente expresa, o sea, el cómo se ve, no el que dice que tiene, o sea, no si dice si está contento o enojado, sino el cómo se ve. Entonces la apariencia, cómo es el paciente, versus el cómo el doctor o el explorador se siente al estar en contacto con el paciente. Entonces, generalmente si llega un paciente y el paciente se ve contento, no estamos diciendo cómo se siente, sino que si el paciente se ve contento, entonces generalmente el doctor también va a estar contento. O sea, pensémoslo como que las emociones se contagian. Entonces, si el paciente llega triste, bueno, que aparenta o que se ve que está triste, el doctor va a estar triste o se va a manifestar o va a sentir así como tristeza. Si la persona manifiesta como enojo, pues puede ser que el doctor así se vea como enojado, que sienta como enojo. Entonces, esto vamos a llamarlo como una correlación o como una imagen en espejo. Y aquí todavía no estamos viendo qué es lo que nos dice el paciente que siente. O sea, no estamos viendo el humor que dice el paciente, estamos viendo el cómo se ve el paciente. Y obviamente pues para esto el doctor o el explorador o el examinador tiene que estar normal. Pero así, si la persona se ve contenta, o sea, si nosotros vemos que la persona está contenta, pues generalmente el doctor está contento o siente felicidad. Si la persona llega triste, pues el doctor siente así como tristeza. Entonces, aquí es correlacionar el cómo se ve el paciente con el cómo está sintiendo el doctor. Ya otra cosa es el humor del paciente. Pero entonces primero va a ser correlacionar qué es lo que o qué sentimiento está provocando el paciente en el doctor, pero sentimientos así. O sea, estamos hablando de esto. Y lo otro es, ya una vez que sí tenemos esta correlación, o sea, que el paciente se ve contento y el doctor pues está feliz. Ahora, ¿qué es lo que dijo el paciente? Si el paciente dijo que estaba contento y nosotros lo vemos contento y nos hace una emoción pues de felicidad, está bien. Si el paciente dijo que estaba contento, pero el paciente se ve triste, y pues la emoción que genera es pues como de tristeza porque el paciente se ve triste, aquí ya es una disociación. Aquí el paciente dijo que estaba contento, pero el paciente se ve triste.
Ahora sí, claro, obviamente el paciente puede estar mintiendo, puede estar fingiendo, pero fuera de esto aquí tenemos una disociación, que es el paciente vive la cosa, vive como si estuviera contento, vive como si estuviera triste, pero en realidad o el cómo se está viendo o el cómo lo está manifestando es otra emoción. Entonces, primero correlacionar el cómo se ve el paciente con qué es lo que le está haciendo sentir al doctor o al examinador o al explorador. Y lo otro es el paciente cómo manifiesta sus emociones o qué emoción manifiesta que tiene versus si el paciente sí está aparentando esa emoción. Y ya lo otro va a ser el proceso de pensamiento. El proceso de pensamiento. Entonces tenemos que ver cómo es el proceso de pensamiento. Aquí entra un poco lo de las alucinaciones, por ejemplo, pero ver más o menos el proceso de pensamiento del paciente. Entonces aquí es cuando, por ejemplo, le vamos a preguntar algo al paciente. Más aquí de lo que se trata es de que el paciente hable. El paciente hable, que cuente una historia, o sea, de cuando el paciente era niño, de alguna cosa que pasó hace poco, o alguna cosa alguna cosa que le interesa al paciente. Puede ser fútbol, puede ser música, algo, pero aquí muy importante tiene que ser algo que al paciente le interese, porque si nosotros le contamos una historia al paciente y luego le decimos que nos la repita o le decimos que nos cuente de alguna cosa que nos interesa a nosotros, pues eso nos interesa a nosotros, pero no sabemos al paciente, y el paciente pues le va a poner atención y le va a poner entusiasmo o le va a poner ganas a platicar de algo que a él le gusta o algo que a él le interesa, no algo que al doctor le interesa. Entonces aquí tenemos que ver cómo piensa el paciente, o sea, cómo articula las cosas, si se acuerda de las cosas, si lo que está diciendo es coherente o así, pero lo vamos a evaluar a través de que el paciente nos cuente una historia. Y esa historia es lo que sea, pero que sea algo que al paciente le interese. Y esto es como de la parte psiquiátrica. Entonces, mood, affect and thought process. O sea, el humor del paciente, el afecto o la apariencia del paciente, se ve contento, triste, enojado, y el proceso de pensamiento. Hasta aquí dejamos como la parte psiquiátrica y ahora vamos con la neurológica. Ahora también partes de la expresión neurológica del estado mental también van a haber partes como que entran en la parte psiquiátrica, pero bueno, vamos a ver la parte neurológica. Y para esto hacemos la prueba de Folstein o el test de Folstein. Ahora, aunque hagamos el test de Folstein, se nos pueden ir ciertas cosas, pero es bastante bueno como una prueba de tamiz para ver si el paciente tiene un problema del estado mental y más o menos enfocarnos a qué parte es. Con esto vamos a medir las 4 esferas. O sea, con esto vamos a medir la memoria. Vamos a medir la memoria, vamos a medir el lenguaje, vamos a medir la concentración, o bueno, el nivel de alerta, que esto pues va a ser más de estar viendo al paciente. Y por último, tareas visoespaciales. Entonces, primero vamos con estado de alerta, luego lenguaje, luego memoria y luego tareas visoespaciales. Entonces, primero queremos ver qué tan alerta está el paciente. Tenemos varios grados de medirlo. Básicamente ponemos 4. Entonces, puede ser estado de vigilia, que es cuando el paciente está alerta, o es, digamos, cuando el paciente pues está despierto, o sea, normal. El otro es cuando el paciente está somnoliento. La otra es estupor o drowsiness. Y la otra es cuando el paciente está en coma. Entonces, cuando el paciente está en coma, o sea, aquí no hay ningún estímulo, o sea, que despierte al paciente. Ni un estímulo verbal, ni un estímulo doloroso que haga que el paciente abra los ojos. No. Puede ser que a través de un estímulo doloroso el paciente mueva una extremidad. Entonces, por ejemplo, está el paciente, está con los ojos cerrados, hacemos un estímulo doloroso y puede ser que el paciente flexione la extremidad. O puede ser que el paciente tiene las manos extendidas, hacemos un estímulo doloroso y el paciente puede pronar las extremidades, pero no va a abrir los ojos. Ese es un estado de coma. Puede ser que haya una respuesta motora, por ejemplo, una respuesta refléjica en respuesta a un estímulo doloroso, pero no va a abrir los ojos. Este es coma. El estupor o el drowsiness, aquí es cuando el paciente abre los ojos, aunque sea un segundo, en respuesta a un estímulo
doloroso. Entonces, el paciente tiene los ojos cerrados, hacemos un estímulo doloroso y abre los ojos. Y aunque sea un segundo y los vuelve a cerrar, esto ya no es coma, esto ya es estupor. Y somnolencia va a ser el paciente, o sea, está despierto, pero pues no está en estado vigilia. Y son así como definiciones. Patofisiológicamente no tiene mayor significancia la diferencia entre una y otra. No mucho, nada más es una forma de comunicarnos de qué tan no alerta está el paciente. Entonces, vigilia, estado de vigilia o alerta, pues es lo normal. Somnoliento es, pues no está totalmente despierto, pero pues no es estupor o no es drowsiness, que es cuando el paciente tiene los ojos cerrados y nada más abre los ojos en respuesta a un estímulo doloroso y luego los vuelve a cerrar. Y como pues es aquí no responde a ningún estímulo. Entonces, esto pues es bastante fácil, esto casi es nada más de ver al paciente, o sea, si tiene los ojos abiertos y, o sea, desde que llega el paciente y le estamos haciendo la exploración física general, pues nos damos cuenta de en qué estado de alerta está el paciente. Pero bueno, en estado de alerta. Ahora seguimos. Entonces vamos a aplicar la prueba de Folstein o el test de Folstein. Esta prueba son como 30 preguntas. 30 preguntas. Lo normal es que el paciente saque un puntaje de más de 26. Ahora obviamente depende de muchas cosas, o sea, depende de si el paciente tiene un déficit como parálisis o así, pues va a ser difícil evaluar ciertas cosas. O si el paciente también depende del grado de escolaridad. Y entonces lo ajustamos, depende del grado de escolaridad. Si es una persona que se fue al college, a la universidad, pues más de 26 lo consideramos normal. Si nada más fue al high school, a la preparatoria, agarramos 24 como corte. Si menos, podemos agarrar 22, pero básicamente si no es menos de 20, no especialmente tiene mucha relevancia el que haya salido bajo el puntaje en la prueba de Folstein. O sea, sí, lo normal es más de 26 o lo ajustamos a más de 24, más de 22, pero hay pacientes que pueden sacar 20 y no tienen nada. Entonces, si no es menos de 20, no especialmente nos vamos a preocupar, depende de otras cosas asociadas, la historia clínica, antecedentes personales y muchas cosas. Pero cuando menos es un buen tamiz, una buena prueba de tamiz. Entonces, son 30 preguntas. Y depende de cómo vamos a calificar el paciente, a veces a las respuestas le ponemos 0 o le ponemos 1 de puntaje. Y depende si las respuestas son inciertas o si el paciente dice que no sabe o si trata de hacer o ejecutar lo que le estamos haciendo, percibimos que le cuesta mucho trabajo, pues generalmente a esto le vamos a poner 0. Entonces, vamos con la primera pregunta. Así. Entonces, primera pregunta, what is the date today? O sea, ¿cuál es la fecha de hoy? Fecha de hoy y el paciente nos tiene que decir la fecha. Entonces, por ejemplo, hoy estamos a 7 de septiembre de 2021. Luego, what is the season? ¿Cuál es la estación? Entonces, ahorita estamos en verano. Pregunta 3. What day of the week is it? ¿Qué día de la semana es? Entonces, ahorita estamos a miércoles. Siguiente. What town, country and state are we in? Entonces, ¿en qué ciudad, estado y país estamos? Entonces, estamos en la Ciudad de México. Estamos en México. Pregunta 5. What is the name of this place? Entonces, supuestamente aquí estamos en el consultorio, pero pues el paciente nos tiene que decir que estamos en el hospital. Entonces, ¿en dónde estamos? En el hospital. Aquí pues estamos en una casa, pero bueno. 6. What floor of the building are we on? Entonces, específicamente en qué piso estamos. Puede ser el tercer piso, cuarto piso. ¿En qué piso del edificio estamos? 7. I'm going to name 3 objects. After I have said them, I want you to repeat them back to me. Remember what they are because I will ask you to name them again in a few moments. Entonces, le vamos a decir que nos diga tres objetos, le vamos a decir 3 objetos, y después de que le digamos los objetos, le vamos a pedir que nos lo repita. Entonces, le vamos a decir que se acuerde bien de estos ítems, de estos objetos, porque pronto o en unos poquitos momentos se los vamos a preguntar.
así le decimos, y le decimos los tres objetos. Los tres objetos pueden ser los que queramos. Básicamente, aquí nos dicen apple, table, and penny. Entonces, apple, manzana, table, que es mesa, y penny, que va a ser una moneda. Entonces, manzana, moneda y mesa. Y le decimos al paciente que lo repita, entonces nos dice manzana, mesa, moneda y que se acuerde. Y en 5 minutos más o menos se lo vamos a volver a preguntar. Luego, 8. Now I'm going to spell a word forward and I want you to spell it backwards. Entonces le vamos a decir una palabra al paciente y el paciente la tiene que deletrar al revés. Entonces nosotros le decimos word, por ejemplo, word, que es mundo, y se lo vamos a deletrar. Entonces le decimos, en inglés le decimos W-O-R-L-D, W-O-R-L-D, y el paciente lo tiene que deletrar al revés, y obviamente, o sea, no puede escribir, lo tiene que hacer en la mente. Entonces el paciente nos debería decir D-L-R-O-W, D-L-R-O-W. 8. 9. What are the 3 objects I asked you to remember a few moments ago? O sea, que nos diga cuáles fueron los 3 objetos que le dijimos. Y entonces nos tiene que decir manzana, mesa, moneda. Entonces aquí le dijimos que repitiera los objetos. 10. What is this called? Entonces le enseñamos alguna cosa. Aquí nos ponen de ejemplo que le enseñamos un reloj. Bueno, no tengo un reloj, pero le enseñamos algo. Entonces, what's this? Y nos tiene que decir que es un reloj. Le decimos qué es esto y nos tiene que decir un borrador. Así. Entonces aquí le enseñamos un objeto y nos dice qué es. Luego, what is this called? Y le enseñamos otra cosa. Entonces, por ejemplo, what is this called? Y nos dice un plumón. Y así, son como 3 objetos los que le pedimos que nos diga. Please repeat the following. Aquí queremos ver qué tan fluido dice el paciente palabras que, aunque son cortitas, el articularlas así rápido cuesta trabajo. Aunque en vista no parece, pero sí cuesta trabajo. Aquí le decimos que repita no ifs, and, or buts. Entonces, no ifs, ands, or buts. Entonces, no ifs son sí condicional. Entonces, sí, como si hacemos tal cosa, tal cosa. Este es un sí condicional. No sis, ands, este es is, o but, espera. Entonces decimos no sis, is, o peros en español, pero es más fácil en inglés. O sea, en inglés es más complejo decirlo. No ifs, ands, or buts. Y vemos que tan fluido lo dice el paciente. El siguiente. Please read the following and do what it says. Entonces aquí le vamos a poner ponemos en un papel un comando. Entonces, en un papel, y ese papel, y dice, please close your eyes. Close your eyes. Entonces, dice, cierre los ojos. Entonces le decimos al paciente que haga lo que dice el comando. Entonces el paciente lo lee y tiene que cerrar los ojos. Entonces, please close your eyes. The participant may read the sentence out loud. Entonces al paciente le decimos que lo lea y luego va a ejecutarlo, va a cerrar los ojos. Luego, 14. Please write a sentence. Entonces al paciente le vamos a decir que escriba algo, que escriba un enunciado. Sea lo que sea, puede ser cortito, pero tiene que escribir algo como, no sé, por ejemplo, la casa tiene 2 jardines con flores, no sé, tulipanes, algo así, lo que sea. Pero tiene que tener sentido, tiene que estar bien escrito y así. Entonces la casa tiene 2 jardines con flores tulipanes, lo que sea. Y vamos a ver, o sea, qué tanto se entiende la letra. Si no se entiende la letra, o si el paciente nada más hace como sí, aunque vemos que se esfuerza en decirlo, pues vamos a poner la calificación 0, porque no lo pudo hacer como una persona normal. Entonces aquí es evaluar cómo lo escribió, si lo escribió, o sea, si se entiende, y que tenga coherencia lo que está diciendo, porque otra cosa es que lo escriba bien, o sea, ortográficamente bien, y que se entienda, pero que al unir las palabras no tenga sentido. Entonces también hay que checar eso. Luego, please copy this drawing.
Entonces vamos a poner un drawing, un dibujo. Entonces, generalmente lo que ponemos son pentágonos que se están intersectando. Entonces ponemos un pentágono, 1, 2, 3, 4, 5. Así. Y el otro que se intersecta aquí. Entonces, aquí, 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 aquí y aquí. Este igual lo podemos dejar para más adelante en la prueba, pero esta es una figura difícil de copiar. Entonces le pedimos que, o sea, nosotros hacemos el dibujo, ya tenemos el dibujo preparado y le decimos que copie este dibujo y los tiene que copiar. Hay pacientes que tienen daño al lóbulo parietal o al lóbulo occipital y no pueden copiar esto. Pero bueno, o hacemos pues otro tipo de dibujo y le decimos al paciente que lo copie. Now, take this piece of paper in your right hand, fold it in half with both hands and put it on your lap. Entonces, aquí nos están diciendo que el paciente agarre una. Entonces, le damos la hoja de papel, decimos que agarre la hoja de papel con la mano derecha. Entonces, con la mano derecha, que la doble a la mitad con las dos manos y que la ponga en la pantorrilla. Bueno, se pone en la pantorrilla. Entonces le dijimos un comando hablado y el paciente lo tiene que ejecutar. Que agarre la hoja, con las dos manos lo doble y que lo ponga en las pantorrillas. Siguiente. Y ya. Entonces, esas fueron todas las preguntas. Luego hay que calificar al paciente. Y, o sea, si la saca bien le ponemos 1, si no, le ponemos 0. Y en total eso nos tiene que dar 30 puntos. 30 puntos. Si el paciente saca menos de 26, se considera normal. Lo normal se considera más de 26 como regla general, pero depende de la escolaridad y así. El cual vamos a tomar como corte. A veces tomamos 24, a veces tomamos 22, pero en realidad si no es menos de 20, no especialmente tiene significado. Pacientes que tienen 20 en esta prueba pueden estar normales. Y así no nos tenemos que tardar más de como de 10 minutos en aplicar el Mini-Mental State Exam, que es la prueba de Folstein. Ahora hay ciertas dificultades, como no a todos los pacientes se les puede hacer la prueba de Folstein tan fácilmente. Ahora, o sea, lo que queremos evaluar es esto, el nivel de alerta, el lenguaje, memoria y tareas visoespaciales. Ahora, el nivel de alerta ya lo vimos. Queremos ver la comunicación, entonces no a todos los pacientes es tan fácil evaluarles el lenguaje. Porque, por ejemplo, si es un paciente que, digamos, un paciente que está intubado, ¿cómo vemos si nos está entendiendo? Por ejemplo, si es un paciente que habla otro idioma, ¿cómo vemos si nos está entendiendo? Porque una cosa es que sí entienda el idioma y otra cosa es que por alguna razón no pueda hablar, pero que sí pueda ejecutar comandos. Entonces, por ejemplo, si se diera el caso de que el paciente nos está hablando, nos está diciendo algo y no lo estamos entendiendo, aquí dos cosas. Puede ser que no lo estemos entendiendo porque sí está hablando fluido, pero lo que dice no es coherente, que es a lo que le llaman una ensalada de palabras, que esto correspondería más a afasia de Wernicke. Entonces cada palabra sí se entiende, es fluido, pero al unirlas no tiene sentido. Esto, por ejemplo, el paciente dice lo que sea, ensalada, papas, pizarrón, ir al jardín, comer, así, o sea, ensaladas de palabras. La otra es, por ejemplo, el paciente sí se entiende cada palabra que dice, pero repite mucho. Entonces, por ejemplo, en lugar de decir ir al jardín, repite mucho, como ir al jardín, jardín, así, repite mucho. Esto correspondería más a una afasia de Broca. Y en ninguno de los dos, bueno, en este sí el paciente no entiende el lenguaje, pero aquí no es que el paciente no entienda lo que está diciendo o que no pueda transmitir el mensaje. Sí puede transmitir el mensaje, pero por alguna razón está repitiendo, que es porque tiene daño al área de Broca. Que eso también lo vamos a ver más adelante. Hay veces donde el paciente no se le entiende lo que está diciendo, pero porque tiene disartria. Entonces aquí la razón de no entender es porque el paciente no articula bien las palabras, que esto es más el caso de cuando el paciente viene con secuela de un evento cerebrovascular.
Y la otra es que el paciente hable otro idioma. O puede ser que sí hable inglés, que es el clásico, pero puede tener trastornos o daño cognitivo y así, pues ahorita se le está haciendo más fácil hablar en otro idioma. Pero no es que no entiende el lenguaje, entonces el paciente puede estar hablando otro idioma. Y hay muchas formas de diferenciarlo. O sea, nada más el simple hecho de escuchar al paciente basta que nos demos cuenta de más o menos por dónde va la lesión. Pero una forma fácil de identificar si es que el paciente tiene disartria versus si el paciente está hablando otro idioma es si lo que está diciendo el paciente suena como musical. O sea, sí suena como musical, sí suena como armónico. Ajá, es la palabra. Si suena armónico. Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando en español y pues todo lo que decimos suena armónico y pues nos entendemos. Pero, por ejemplo, decimos the official total score for the MMSE, the score used for statistical analysis are computer generated. Examiners record individual test item score on the MMS test form. The one exception is Word, where examiners record the response of subjects in the exact order that it is given by the subject. Aquí está en inglés y sí puede ser que el paciente, que el doctor sí entienda lo que está diciendo el paciente, si le está hablando en otro idioma, pero puede ser que el doctor no sepa hablar el idioma en el que el paciente le está hablando, pero el simple hecho de que suena así como musical, o sea, suena armónico, ahorita que estaba leyendo eso, suena armónico. Entonces, si suena armónico, pues es como otro idioma. O, por ejemplo, ese fue inglés, está fácil, pero, por ejemplo, otro sería, bueno, esto generalmente lo ha cantado, pero en otro idioma, que ahorita menciono cuál es, Bender, Grosse, Bullen, Lungen, Eines, Freudes, Freund zu sein, Dein, Holdes, Juren, Eines, Freudes, Freund zu sein. Entonces, eso, pues, está en alemán. Y pues, o sea, suena armónico. Suena armónico. Y otra cosa es falta de acentos y así, pero en principio suena armónico. Otro ejemplo sería, por ejemplo, voy, que sapete, voy, cosa de amor, do, nevedete, cosa de amor, do, nevedete, si, o, lo, nergor. Entonces, es otra cosa que está en italiano. Y, o sea, suena armónico. Entonces, no necesitamos entender lo que está diciendo el paciente o hablar el mismo idioma que el paciente para darnos cuenta que la razón por la cual no le estamos entendiendo al paciente es porque no está hablando en otro idioma. Aquí en estos tres casos, puede ser que no lo estamos entendiendo, pero suena armónico y entonces así nos damos cuenta que es un trastorno de que pues no estamos hablando el mismo idioma. Si el paciente habla, por ejemplo, en este caso en español, pero repite mucho las palabras, es afasia de Broca y no es que esté hablando en otro idioma. Si el paciente tiene disartria, entonces le cuesta trabajo articular. Ahí es cuando dicen que el paciente habla como si tuviera una papa caliente en la boca y se estuviera quemando. Ahí no es que esté hablando en otro idioma. Ahí es que el paciente no está articulando bien por debilidad de los músculos faciales, por un evento cerebrovascular, por ejemplo. Entonces, esas son cosas específicas del lenguaje. No siempre que no le entendamos algo al paciente es porque tengo un EBC, o sea, puede ser porque está hablando otro idioma. Pero pues esto lo vemos suena armónico lo que está diciendo. O sea, otra cosa es que le entendamos lo que está diciendo. Pero si suena como musical, como armónico, como Bender, Grosse, Bullen, Lungen, Eines, Freudes, Freund zu sein, eso pues suena armónico, por ejemplo. La otra es, entonces ya pasamos a ver el lenguaje, pero también, por ejemplo, digamos que el paciente no puede hablar, o sea, si es un paciente que está intubado, ¿cómo checamos si el paciente sí nos está entendiendo lo que le estamos diciendo? Entonces aquí no que está intubado, porque ahí sería más difícil. Digamos que es un paciente que por alguna razón no puede hablar. Entonces hacemos lo que es el protocolo go, no, go. Entonces aquí es el paciente no puede hablar, pero queremos ver si nos está entendiendo. Entonces lo que le decimos es que por cada un aplauso que nosotros damos, el paciente va a dar 2 aplausos. Y si nosotros damos 2 aplausos, el paciente no va a dar ningún aplauso. Y, o sea, así hacemos mezcla de 1, 2, 1, 2 o 1, 1, 2, así. Y vemos que el paciente lo haga bien. Entonces, bueno, voy a hacer así, pero hacemos un aplauso y el paciente tiene que dar 2. Luego hacemos 2 aplausos y el paciente no aplaude. Y así lo mezclamos. Entonces, por ejemplo, voy a hacer así, diciendo qué es lo que está haciendo el doctor. Esto es un aplauso, estos son 2 aplausos. Y aquí qué es lo que hace el paciente. Entonces, go, o sea, 2 aplausos, no go, o
sea, que no hace. Entonces, por ejemplo, un aplauso y el paciente hace 2 aplausos, un aplauso y hace 2 aplausos, 2 aplausos y no hace nada, un aplauso y hace 2 aplausos, 2 aplausos, un aplauso y hace 2 aplausos, 2 aplausos no hace nada, 2 aplausos no hace nada, 2 aplausos no hace nada, un aplauso hace 2 y así. Y tenemos que ver que quede bien. Y si lo hace bien, pues es que sí nos podemos comunicar con el paciente, sí está entendiendo el lenguaje, solo que por alguna razón pues no está pudiendo hablar. Entonces, esa es una. La otra es, o sea, si el paciente, por ejemplo, está cuadripléjico y no puede mover las extremidades, pero puede mover los ojos, por ejemplo, y obviamente el paciente no puede hablar, queremos ver si el paciente nos está entendiendo. Obviamente lo podemos aplicar ahorita en la prueba de Folstein, pero lo que podemos hacer es, le decimos al paciente, le vamos a hacer preguntas, por ejemplo, me le voy a hacer preguntas. Si la respuesta correcta es sí, el paciente tiene que ver hacia arriba. Entonces, ver hacia arriba. Si la respuesta es no, el paciente ve hacia abajo. Entonces le decimos, por ejemplo, ahorita es de noche y la respuesta es sí, entonces el paciente va a ver hacia arriba. Le decimos, ahorita estamos en diciembre, la respuesta es no, entonces va a ver para abajo. Decimos, ahorita está nevando, la respuesta es no, entonces va a ver para abajo. Y así, no necesitamos que el paciente nos hable para saber que sí nos está entendiendo. Entonces nada más con mover los ojos, un paciente que está intubado, que está cuadripléjico, que tiene, o sea, todo el aparato de intubación y así, o sea, a esa persona, ¿cómo le vamos a aplicar la prueba de Folstein? ¿Cómo vamos a saber si nos entiende el lenguaje? Pues así de fácil. Le decimos, si es sí, ve para arriba, si es no, ve para abajo. Y así sabemos si el paciente sí nos está entendiendo, así sí podemos ver el lenguaje del paciente. Entonces, siempre hay formas en donde, por más difícil que parezca, siempre podemos evaluar al paciente. O cuando menos hay muchas cosas que podemos hacer antes de decir que no hay forma de evaluar al paciente. Ya que vimos que sí hay lenguaje, entonces ahora vamos con la memoria. La forma más fácil de evaluar la memoria es como vimos. Al paciente le decimos que nos cuente una historia que a él le interese. Y así, o sea, vamos a ver la fluidez, que tanto se acuerda de las cosas. Por ejemplo, si nos cuenta de, no sé, historia de música, por ejemplo, que cuando nació Mozart, que nació en 1756, que a los 6 años escribió un concierto para violín, que se fue a Viena, que luego se fue a Salzburgo, que vive en Australia, que hizo las bodas de Fígaro, todas esas cosas, pues, o sea, si el doctor las conoce y así, pues también no es nada más estar evaluando si es coherente lo que está diciendo, qué tan fluido lo está diciendo, sino también que lo que está diciendo es cierto, por ejemplo. Entonces la memoria pues es lo más fácil así, con una historia que le interesa al paciente. Y luego tareas visoespaciales, como por ejemplo esa compleja de poner los pentágonos. Pero otra cosa que podemos hacer es al paciente le decimos que por ejemplo se imagine un mapa, en este caso de la República Mexicana. Entonces tratar de dibujarlo, no sé, sí, un mapa de la República Mexicana. Bueno, y le decimos que se imagine, por ejemplo, estamos en Ciudad de México y cómo le va a hacer para ir a Durango. Entonces, si nos imaginamos el mapa, se va a ir hacia la izquierda y va a ascender un poco, entonces se va a ir hacia el oeste y va a ascender hacia el norte, por ejemplo. Así, o le decimos que se va, por ejemplo, no sé, a Yucatán, entonces se va a ir hacia la derecha visualizando el mapa. Y o sea, así son tareas visoespaciales, son como conceptos que el paciente tiene en la mente. Esto es de tareas visoespaciales. Ahora hay praxias, también tenemos que evaluar praxias, en donde... praxias. Esto es, son comandos, son, comandos aprendidos, o son movimientos o tareas aprendidas, son cosas aprendidas. Por ejemplo, el andar en bicicleta es una praxia. Praxis es más o menos cosas que el paciente tiene que hacer para aprender a hacerlas, pero no se le puede explicar cómo hacerlas para hacerlas. O sea, a una persona no se le puede explicar cómo andar en bicicleta. Una persona aprende a andar en bicicleta porque está andando en bicicleta. O sea, para aprender a andar en bicicleta uno se tiene que subir a la bicicleta. Una persona no puede escribir un libro de cómo andar en bicicleta, aunque sea la persona que mejor anda en bicicleta. Si escribe un libro de cómo andar en bicicleta, la otra persona no va a poder hacerlo. O sea, eso es una praxia. No hay forma de explicarle a una persona cómo ejecutar algo si es una praxia. O sea, así se define la praxia. Hay que hacer la praxia para aprender a hacer la praxia. Hay que andar en bicicleta para aprender a andar en bicicleta. No podemos leerlo en algún lado o alguien no nos puede explicar cómo se hace. Tenemos que hacerlo. Entonces, hay pacientes que tienen apraxias. Entonces, apraxias
praxia es el ejecutar esta tarea aprendida. Apraxia es que no tiene esta tarea. Y básicamente tenemos dos tipos de apraxia. Dos tipos de apraxia. Entonces, tenemos apraxia ideacional y tenemos apraxia ideomotora. Entonces, la apraxia ideomotora, aquí al paciente le vamos a decir que haga, por ejemplo, ¿cómo le haría una persona si va a colgar un cuadro y quiere poner un clavo? Entonces, pues eso es una cosa aprendida, o sea, aprendemos que agarramos el clavo, le pegamos con un martillo y luego vamos a colgar el cuadro. Entonces, pues esto, o sea, lo hemos visto y ya aprendemos cómo hacerlo. En la ideomotora, el paciente tiene bien la idea, o sea, sabe qué es lo que quiere hacer, que es poner el clavo y luego poner el cuadro, pero no logra ejecutarlo correctamente. Y lo que va a hacer algo similar, pero no es igual. O sea, no es igual y se va a ver raro. Entonces, por ejemplo, lo correcto sería, lo correcto sería agarra el clavo, le pega con el martillo, y ya que está el clavo, agarra y pone el cuadro. Esto sería lo normal. Entonces le decimos al paciente que simule como si fuera a poner un cuadro y que tiene que poner el clavo. Pero si el paciente lo que hace es que tiene una apraxia ideomotora, en lugar de hacer esto va a hacer algo similar, pero no es lo correcto, no va a ser lo normal. Entonces puede hacer, por ejemplo, puede hacer así. Él tiene más o menos la idea de que tiene que clavar un clavo, pero pues no está haciendo así, en donde se imagina que agarra el clavo y le pega con el martillo, sino que está, por ejemplo, agarrando la mano y la pone como clavo y le hace así. Entonces se ve raro, más o menos tiene la idea, pero no la está pudiendo ejecutar correctamente, y sí tiene la idea. Y si nosotros le decimos, no se hace así como lo está ejecutando, se hace así, agarra el clavo, agarra el martillo, así lo clava y luego pone el cuadro. Si le explicamos al paciente cómo hacerlo, aunque el paciente diga, ok, y cuando le decimos que lo repita, de todos modos no lo va a poder hacer, o sea, va a seguir haciendo la misma cosa o haciendo una cosa distinta, como pegándole a la pared, pero no va a ser lo correcto, lo que una persona normal haría. Esta es una praxia ideomotora, donde no puede, la imagen que tiene no la puede proyectar, no la puede ejecutar, pero no es que no tenga bien la idea. Aquí el paciente sí tiene bien la idea, pero no la puede ejecutar, no la está pudiendo ejecutar. Y aunque le digamos, aunque le expliquemos cómo se hace, o aunque le simulemos cómo se hace, no lo va a hacer, no lo va a poder hacer normal. A diferencia de la apraxia ideacional, aquí el paciente no lo está pudiendo hacer, pero porque el paciente no tiene la idea. Entonces aquí al paciente le decimos que lo mismo, que haga como si va a poner un clavo para poner un cuadro, y aquí el paciente no va a hacer nada que se le parezca. O sea, aquí el paciente, no sé, o sea, puede ser que se quede nada más viendo al doctor, o nada más hace así, o algo que no tiene nada que ver con el simular el cómo poner un clavo. Aquí el paciente, aunque no lo hizo normal, pues hizo algo que más o menos se parecía, y aunque le explicamos cómo, no lo va a poder hacer correcto. Esa es praxia ideomotora. Aquí el paciente no va a hacer nada o va a hacer algo que ni se parece en nada a lo que le estamos diciendo que haga. Aquí no se parece en nada. O sea, aquí el paciente le decimos que haga como si iba a poner un clavo, y, o sea, puede no hacer nada, puede nada más empezar pues tuvimos un pizarrón, así empezar a borrar, o sea, nada que ver. Y eso es porque el paciente aquí no tiene la idea de que tiene que poner el clavo, tiene que clavarlo y luego poner el cuadro. Esto es, el paciente no tiene la idea. Entonces, si a este paciente le damos la idea, le decimos, no se hace así borrando, se agarra el clavo, se hace así y se pone el cuadro. Entonces el paciente lo puede hacer y ya lo hace bien, porque aquí al paciente lo que le falta es la idea de lo que tiene que hacer, pero si ya le damos la idea, ya tiene la idea y ya lo puede ejecutar. Aquí el paciente en la apraxia ideacional, no tiene la idea, pero cuando le damos la idea lo puede ejecutar correctamente. En la ideomotora el paciente sí tiene la idea, pero no lo puede ejecutar, no puede comunicar la idea con el motor, con la ejecución, y aunque le digamos cómo se hace, no lo va a poder hacer. Va a seguir haciendo lo mismo, va a ser una variante, pero no va a ser lo mismo. En la ideomotora se ve como raro lo que está haciendo, pero más o menos por ahí va la idea, y el paciente pues sí tiene la idea. Y aquí el paciente no tiene la idea, y por eso aquí lo que hace el paciente no tiene nada que ver o no tiene ninguna relación con lo que se le pidió al paciente que hiciera. Entonces, exploración neurológica, el primer apartado que es el estado mental,
vemos la parte psiquiátrica rápidamente, que es Mood, Affect and Thought Process. ¿Cuál es el ánimo del paciente? O sea, ¿qué ánimo nos describe el paciente? ¿Cómo se ve el paciente contento, triste? Y cómo es el proceso de pensamiento. Ahí que el paciente nos diga una historia. Y luego aplicamos la prueba de Folstein. Lo calificamos, tiene que ser más de 26. Y si tenemos dificultades como es un paciente que está intubado, pues en la parte del lenguaje le decimos que ve hacia arriba, que ve hacia abajo, y eso significa sí y no, respectivamente, por ejemplo. O en esta parte podemos tener problema con las praxias, y puede tener apraxia ideomotora o apraxia ideacional. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.